Gabriel, me avisas cuando estén ya, ¿no? Listo, Lourdes. Bueno, buenas tardes a todos, buenas tardes a todas. Desde la Escuela de Política y Gobierno y con el auspicio de la revista Algoritmo, que es la revista que conduce Fernando Grill, músico, escritor y un aficionado al tema de la renta básica, que fue el que me impulsó un poco a la escuela. Veníamos viendo que este era un tema de la renta básica universal que está en debate en el mundo, y de verdad creíamos que si bien el Estado argentino todavía tiene que organizar la manera en que recauda y distribuye, y hay mucho pendiente todavía, lo escuchamos también al ministro en su momento plantear que es un tema de análisis, y pensamos que era interesante empezar a debatir. Creemos que esta sería una primer mesa de muchas, porque el tema, por lo poco que empecé a explorar, es mucho más amplio de lo que parece. Así que bueno, además de agradecerle a Fernando, a la revista, y a Martina, que me ayudó a toda la organización en la escuela, quiero agradecer muy especialmente al expresidente Eduardo Duhalde, que nos está acompañando y que va a cerrar las exposiciones. Tiene un libro escrito sobre el tema y creo que nos puede dar alguna mirada interesante, especialmente también al ministro Daniel Arroyo, que en una situación tan crítica se da el tiempo de pensar y conectar con la academia. Yo siempre digo que el COVID de alguna manera volvió a darle un lugar social y de valoración social al conocimiento, ¿no? a la idea de los expertos. Si bien Daniel ha caminado muchas veces en nuestras aulas y cree en esto, creo que el hecho de que esté acá, que haya aceptado venir, da una buena señal de que le interesa ver cómo los que están investigando el tema qué mirada tienen. Así que la idea es que Daniel arranque un poco para contarnos su mirada, y bueno, les quiero agradecer muchísimo. Después los voy a ir nombrando a medida que hablen, pero especialmente a las invitadas de afuera. No sé si Janina Huel pudo entrar todavía, porque ella está en España y estaba teniendo alguna complicación con el Zoom, pero ella nos venía a contar un poco cómo debatieron en España y resolvieron este tema. Y a Laura Pautasi, que es de otra universidad, de la Universidad de Buenos Aires, y que también investigó y escribió mucho sobre este tema, y creo que nos puede dar también un aire interesante. Bueno, los investigadores nuestros, tanto Eduardo Lépore desde el lado de lo laboral, como Agustín Salvia desde su investigación desde el Observatorio de la Deuda Social Argentina, nos van a dar también una mirada. Así que, bueno, Daniel, sin más, no quiero demorar yo. Te presento, politólogo de la UBA, docente y actual ministro de Desarrollo Social de la Nación, secretario de Políticas Sociales de la Nación entre el 2003 y 2007, ministro de Desarrollo Social bonaerense 2007-2013, diputado nacional 2017-2019. Entre los libros que ha publicado se encuentran Las Cuatro Argentinas y Políticas Sociales, idea de un debate necesario. No hace falta tanta presentación, pero bueno, siempre un poco el CV da fortaleza. Daniel, gracias por estar y te damos la palabra. Bueno, buenas tardes a todos. Un gusto verdaderamente estar acá y poder intercambiar ideas y escuchar y aprender sobre renta básica y alternativas para la Argentina. Agradezco en particular a Lourdes, a la UCA y muy especialmente al expresidente Eduardo Duhalde la posibilidad de compartir, creo yo, en un momento tan delicado, una problemática social tan fuerte de la Argentina, alternativas de salida en donde, a mi modo de ver, la renta básica es un elemento clave. Voy a ser breve porque tengo pocos minutos. En esencia, previo a la pandemia, la Argentina tenía 40% de pobreza general, 50% de pobreza en los niños, 8 millones de personas que recibían asistencia alimentaria y casi 40% de informalidad laboral. O sea, previo a la pandemia teníamos un país con fuertes dificultades, con una situación social verdaderamente crítica. El proceso actual y la pandemia agravaron la situación. El dato único que tenemos hasta ahora es que en términos de asistencia alimentaria pasamos de 8 millones a 11 millones de personas
que reclaman asistencia alimentaria. Es evidente que ha aumentado la pobreza, independientemente de las dificultades para medir pobreza en este contexto. Es evidente que está aumentando la pobreza infantil. Es evidente que ha habido caída de ingresos del sector informal de la economía, del que hace changa, más de la parte informal integrada, el gasista, el plomero, el mozo, el que hace Durlock, más una parte que aún con trabajo formal ha tenido un deterioro muy grande. En un contexto verdaderamente complejo, de situación social crítica, nosotros vemos el camino de salida, queremos construir un debate en torno al camino de salida sobre 3 ejes centrales: el trabajo, la renta básica y el acceso a los servicios básicos. Creemos que hay un trípode, que no es solo un problema de ingresos, no es solo un problema de trabajo y no es solo un problema de falta de infraestructura básica, es todo junto a la vez, y que por eso nuestra propuesta de debate y de política pública de salida tiene que ver con esos 3 ejes. El primero, que tiene que ver con el trabajo, ya pusimos en marcha un plan que se llama Potenciar Trabajo, que en esencia apunta al vínculo de los sectores más pobres con la entrada al trabajo, sobre todo en 5 sectores productivos. Lo que creemos que es más mano de obra intensivo, que va a mover la actividad económica en los próximos tiempos, la construcción, en términos de infraestructura básica, la producción de alimentos, el textil, la economía del cuidado, donde creemos nosotros que va a haber un salto grande de vínculo de personas que cuidan personas mayores, niños, en lo que tiene que ver con el cuidado comunitario y el reciclado. No son los únicos 5 sectores, pero somos los que creemos que tenemos que dinamizar más en un esquema de trabajo social garantizado, de generación de trabajo y vínculo de las personas que tienen planes sociales con trabajo, de un gran sistema de crédito no bancario para máquinas, herramientas, insumos y bienes de capital, de un sistema de registración de la economía informal, en donde claramente alguien tenga factura, pueda facturar, pueda vender sin tener costo, lo que hoy es el monotributo social con otros esquemas alrededor, y de un mecanismo de desarrollo local, transfiriendo fondos a provincias y municipios para poner en marcha unidades de gestión, el apoyo a proyectos en esas líneas. Ese es el primer punto. En el poco tiempo no quiero detallar demasiado, pero hay un primer eje que es el tema del trabajo y la reconstrucción del trabajo, desde los mano de obra intensivo, desde los sectores más pobres, que lo vemos en esa línea, en un país que tiene 7 regiones, 2.200 municipios con características muy distintas. Potenciar trabajo, que es el concepto, técnicamente es desarrollo local e inclusión productiva. Para nosotros primero está el desarrollo local, la definición de los perfiles estratégicos de desarrollo económico en cada región, y en función de eso poner en marcha los proyectos productivos. Hoy, hasta ahora, lo que tenemos es destinado 20.000 millones de pesos para una primera etapa de inclusión en el mundo del trabajo. Ahí hay un eje. El segundo eje, que es el tema central del encuentro, tiene que ver con los ingresos, con la renta básica universal, y con un debate que yo creo muy valioso en un país que tiene problemas fiscales evidentes, pero que tiene un mecanismo de transferencia de ingresos mucho más amplio que el resto de América Latina. Hoy, ¿qué tenemos para pensar la renta básica en la Argentina? Varios aspectos, pero sobre todo 3. Uno es el IFE, el ingreso familiar de emergencia, que ha llegado a 9 millones de hogares, 9 millones de familias, con dificultades, cruzando datos que seguramente habría que mejorar, pero claramente hoy hay una inversión de 90.000 millones de pesos cada vez que se paga el IFE de parte del Estado, y un mecanismo de garantizar 10.000 pesos por familia, y por primera vez una base de datos que incluye al sector puramente informal. El IFE es monotributista de las categorías más bajas, más los sectores informales. A eso hay que agregarle la asignación universal por hijo, que ya es preexistente, y que llega en esencia a 4 millones de niños cuyos padres cobran un ingreso por niño, y a eso hay que agregarle lo que todo el mundo llama planes sociales, que nosotros los hemos fusionado todos juntos, y que son 580.000 personas. Hay otros programas de transferencia de ingresos, pero para decirlo en términos generales, ese es el mecanismo hoy. Eso, en términos generales, son más o menos 115.000 millones de pesos que transfiere el Estado de mecanismo de transferencia de renta, de dinero a los sectores con vulnerabilidad. Dejo afuera acá lo que es el ATP, lo que es el pago de
parte del trabajo formal de todos aquellos que tienen recibo de sueldo, trabajo en el sector privado y el Estado está pagando entre el 50 y el 60% del ingreso. Estoy dejando fuera eso y tomando el mundo básicamente de la informalidad o de la vulnerabilidad. Eso es ese esquema. ¿Cómo reconvertir ese esquema en un ingreso de base, en un ingreso universal, una renta única universal? Bueno, ahí viene el debate. Yo diría, o mi mirada primera, es que del IFE tenemos distintas realidades, pero tenemos 3 millones de personas que claramente están en situación de informalidad, que difícilmente puedan reconstruirse y vincularse con el trabajo directamente en el proceso de pospandemia. Si está claro que la situación es crítica, si tanta gente ha bajado a cero su ingreso, si las previsiones de los organismos internacionales que la Argentina va a caer casi 10% este año, está claro que estructuralmente le va a costar más. Entonces ahí tenemos una base, junto con los planes sociales y la asignación universal por hijo, para plantear un debate sobre la renta básica universal, la renta básica en Argentina. No la veo desenganchada del trabajo, no es que creo que hay un punto distinto al anterior, sino que el Estado tiene que promover trabajo y generar una renta básica. Extendiendo la asignación universal por hijo, que es una manera, empezando de los chicos, generando un mecanismo de transferencia del IFE y generando un corte en un sector, haciéndolo más universal y extendiendo al conjunto. Ese es un debate que cruza lo fiscal, pero claramente el primer debate que debe tener es conceptual. La Argentina, a mi modo de ver, tiene que tener el trabajo garantizado, potenciar trabajo, un ingreso universal de base, un ingreso de base garantizado. Un tercer eje es lo que básicamente tiene que ver con el acceso a los servicios básicos. Hay muchas dificultades, pero si algo demostró la pandemia, que la situación más crítica se da en los barrios vulnerables, en donde hay hacinamiento y donde falta agua, faltan servicios básicos y básicamente hay más circulación de personas y ahí ha circulado más el virus. La urbanización, no me refiero a urbanización solo al tema de abrir calles, construir viviendas y espacios públicos, sino todo lo que implica en términos de trabajo social, de articulación, de capital urbano. La urbanización de los 4.000 barrios vulnerables en Argentina es un tercer eje central. Creo yo que hay una estrategia acá que hay que articular. Trabajo, ingreso universal de base, acceso a los servicios básicos de la parte de la población que vive en el siglo XIX. Es una política que excede a un ministro, ninguna duda, a un gobierno que va más allá y que requiere una política de consenso. Una política de consenso que es con el mundo del trabajo y las centrales empresariales, con el mundo de los sindicatos y el trabajo, las organizaciones sociales y los espacios políticos con representación parlamentaria. Tiene que transformarse en una política de Estado donde definamos bases centrales. Primero está el concepto, esos 3 ejes. La Argentina, a mi modo de ver, no está lejos de tener una primera experiencia de renta básica lo más universal posible, en base a lo que ya existe como mecanismo, y en función de eso avanzar con otros esquemas. Creo yo que están dadas las condiciones para tener una política de Estado acá. Acordar en una mesa de trabajo, como fue la mesa de diálogo del 2001, cuando Eduardo Duhalde fue presidente, una mesa de trabajo articulado con políticas que las saquemos de la agenda electoral, que definamos estos 3 ejes o más. Seguramente hay mucho en el tema educativo para discutir, hay mucho en términos del Consejo Económico Social, hay muchas otras cuestiones, pero estos 3 pilares, a mi modo de ver, conforman una tríada que nos permitirían 3 cosas. Uno es empezar a reconstruir una situación social muy crítica, verdaderamente muy crítica. El nivel de caída social, de baja de los ingresos, de cantidad de personas que fueron a 0 ingresos, de caída de un mundo integrado del sector informal es sustantivo. Y es claro que no se va a reconstruir fácilmente, con lo cual una primera función tiene eso. Una segunda función es reconstruir movilidad social ascendente. Claramente, la política social tiene como tarea reconstruir movilidad social ascendente. Y acá hay una combinación de derechos y de movimiento económico. La renta básica universal es un derecho, más es la posibilidad de generar consumo y movimiento económico. La urbanización de los 4.000 barrios populares, que no lo estamos pensando ni en meses ni en 4 años, sino como un proceso, es un derecho a la vivienda y al hábitat. Y es además un gran plan de empleo de un montón de gente trabajando. Potenciar trabajo tiene la misma característica, que es mover el trabajo desde esos lados. Es claro que hay dificultades fiscales, me parece a mí, mi opinión, que primero está el concepto y después está la fiscalidad,
que primero está el concepto y después está ver las condiciones fiscales para poder avanzar. La Argentina, objetivamente, es el país que más transferencia de ingresos tiene de América Latina, más cubre en relación a su población. Para mí cubre hoy más que el Bolsa Familia Brasil en términos de la cantidad de población que tiene la Argentina, y entonces tiene mejores condiciones para poder encarar eso. Simplemente decir que creemos que hay que construir un debate profundo, un debate con datos y con información. Mi opinión es que ese debate tiene que tener un trípode que está integrado, que no es la renta básica suelta. Entiendo que en los modelos europeos el problema es de ingreso. Acá es de ingreso, es de trabajo y de acceso a los servicios básicos. Y los tres tienen una articulación. Claramente el movimiento del trabajo es lo que va a ir reconstruyendo, pero necesitamos garantizar un ingreso básico que puede ser la evolución por el lado de niñez, por el lado del IFE, una mezcla de ambos, creo yo una mezcla de ambos, y claramente la generación de condiciones de acceso a los servicios básicos. Ese es el planteo, un planteo que requiere de mucho trabajo, de mucha interacción, pero hay una decisión política de abrir el espacio de debate y hacerlo rápidamente, porque la caída es profunda, porque la reconstrucción requiere de un trabajo consensuado, de política de Estado, y porque objetivamente el nivel de gente que ha caído a cero, el aumento de la informalidad laboral, el problema. Yo parto de la base, y aquí termino, de que hay 4 Argentinas: una Argentina de los más pobres, una Argentina vulnerable del trabajo informal, una Argentina de clase media y una Argentina de clase alta. Claramente la caída de los tres, la caída de la clase media que desacomoda el resto, mi opinión es que lo único que derrama en Argentina es la clase media, que genera actividad económica y changa. El agotamiento de ahí agota todo el resto, obliga a hacer cambios estructurales. Me parece que tenemos la oportunidad de hacer cambios estructurales. No pienso estos ejes como un programa pequeño, como una prueba piloto, como una acción, sino como políticas en escala profunda para empezar a reconstruir movilidad social ascendente, con un debate fiscal sustantivo, con sin dudas un debate tributario respecto de qué reformas se requieren en la Argentina, pero el debate va por ese lado. Estoy muy a favor de una renta básica universal atada a trabajo social garantizado y acceso a los servicios básicos. Esa es la idea inicial, con la intención de escuchar, intercambiar y de abrir un debate para el conjunto de la sociedad. Gracias. Gracias, Daniel, por el esfuerzo de hacerlo lo más corto posible, así podemos escuchar todas las voces, y por estar acá para escucharlas. No sé si llegó Janina Welp, que le había prometido, como estaba del otro lado y mucho más tarde, hablar. ¿Martina llegó o no? ¿Está Janina? Sí. Janina, te presento, pero no te veo, ¿eh? Hola, hola, ¿me escuchas? ¿Me escuchás? Hola, Janina. Bueno, te presento. Janina, muchas gracias por estar y por el esfuerzo. Es investigadora asociada en el Albert Hirschman Center of Democracy, Graduate Institute de Ginebra, Suiza. Entre el 2016 y 2019 fue codirectora del Latin American Zurich Center en la Universidad de Zurich. Es doctora en Ciencias Políticas y Sociales por la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona y licenciada en Ciencias Políticas y Ciencias de la Comunicación Social, ambas por la Universidad de Buenos Aires. Se especializa en el estudio de la participación política, temas sobre que ha publicado libros, capítulos y artículos. Es coordinadora de la red de politólogas y coordinadora editorial de Agenda Pública, y nos va a contar un poco cómo lo ve España, cómo fue el debate allá. Gracias, Janina. Gracias, Lourdes, y gracias a la institución por invitarme a participar de este evento. Yo también he tratado de articular una presentación breve en 2 puntos o claves. Lo primero es contarles un poco, hacer un sumario de qué es lo que se aprobó en España, y en segundo lugar, poner sobre la mesa las que han sido, desde lo que se ha debatido aquí, las que yo creo que son, incluso para Argentina, las claves de la discusión sobre la renta básica universal. Entonces, bien, voy por el primer punto. ¿Qué es lo que se aprobó en España? Creo que es absolutamente central comenzar por a entender que lo que se aprobó es un ingreso mínimo vital y móvil, y no una renta básica universal. Y la diferencia se da en 3 ejes principales. El ingreso mínimo vital es condicionado, o sea, está condicionado a nivel de renta del grupo. Es temporal, en principio se espera que sea temporal, o sea, que las personas salgan de esa situación de vulnerabilidad y ya no necesiten
el ingreso mínimo y vital, y se otorga a hogares, mientras la renta básica universal es incondicional, independientemente del número del ingreso de la persona que lo reciba, es permanente y se da a individuos, no a hogares. Entonces, como decía, lo que se aprobó en España es un ingreso mínimo y vital. Algunos datos que pueden permitir entender un poco más de qué se trata en este caso. Lo que se ha destinado son 3 millones de euros a aplicar esta medida. Hay 850.000 unidades familiares que se van a ver beneficiadas, se estima esto, se ha empezado a aplicar, pero habrá que verlo. 70.000 y 100.000 de esos hogares son monoparentales. Creo que eso también es una cosa muy importante a tener en cuenta. ¿Cuáles son las condiciones que se exigen para poder acceder a este ingreso mínimo vital? Acreditar la situación de vulnerabilidad económica. Esta se fija no en términos de un ingreso absoluto, sino dependiendo de los hogares. O sea, hay unos parámetros que se dan de acuerdo a si es un adulto y un niño, 2 adultos y 3 niños, etc. Tienen que ser mayores de 23 años y menores de 65. Tienen que tener residencia continuada en España por al menos un año, lo que aplica para españoles y el resto, y en el caso de los extranjeros, poder acreditar la residencia legal. Los jóvenes que estén viviendo en situación de independencia y apliquen para el ingreso mínimo, deben demostrar que han estado viviendo solos por al menos los últimos 3 años. Lo que se recibe, los márgenes son más o menos entre 462 euros al mes y 1.065. Y por otro lado, esto se combina con otro tipo de ingresos. O sea, que puede haber gente que reciba un salario que no llegue a cubrir las necesidades básicas tal como se han establecido por estos umbrales del hogar, y por lo tanto recibirían el diferencial. Bien, con esto, que es como el pantallazo general de lo que es España, las claves de la discusión. En este sentido creo que voy a hablar, y está bien aclararlo, más que de mi posición como investigadora, porque no trabajo sobre este tema, desde mi posición como coordinadora editorial de Agenda Pública. Los últimos meses hemos publicado muchísimos artículos sobre esto, y hemos organizado también discusiones en este sentido, o sea que lo que diga más o menos, creo que está bien mencionarlo, se basan los estudios de Borja Barragué, de Antonio Noriega, Lucía Gorjón, Ancochea, entre otros. Bien, primer punto, la discusión teórica, más abstracta, si es moralmente bueno implementar una renta básica universal. Los elementos positivos que se asocian con la renta básica universal es la autonomía que puede otorgar a la persona y las posibilidades de un desarrollo personal. Lo que se destaca como elementos negativos son sobre todo los incentivos, más bien los desincentivos al trabajo. Esto en la discusión teórica, yo no voy a entrar ahí. El punto es que no hay suficientes evidencias empíricas ni para una cosa ni para la otra. Hay diferentes casos de rentas básicas, pero en general no llegan a ser universales. El único ejemplo es el de Alaska, y es un país muy particular, un contexto muy particular por muchas razones, entre ellas porque se financia a partir de ingresos petroleros, ¿no? Entonces, evidencias empíricas para la cuestión teórica abstracta, digamos, de si es bueno o malo para los individuos, no tenemos. Los investigadores que acabo de citar y otros, en general, coinciden en que sería deseable implementarlo. Ahora, la pregunta que ha estado presente en la agenda española en los últimos tiempos, meses, bueno, de pandemia sobre todo, es si es viable y si es el mejor instrumento en este contexto. Y yo creo que esas son las discusiones que hoy tenemos que darnos en cualquier contexto de pandemia como el actual, como el argentino y como muchos otros en América Latina y en otros lugares también. ¿Es viable? Borja Barragué señalaba que en España, para implementar una renta básica universal, se necesitaría más o menos un 20% del PIB. Entonces, la cuestión acá es que, sin ninguna duda, en un contexto como el español, y yo creo que el caso argentino es más dramático en ese sentido, porque tenemos el problema de la deuda y menores ingresos y demás, es que implica descuidar otras políticas claves, como son la salud, la educación, y por esta razón que en España
se pasa finalmente a optar por el ingreso mínimo, por y por otras razones. Ahora hay otras cuestiones, que si hablamos de algo temporal o permanente. En el contexto de la pandemia, creo que también es relevante tener esta discusión. Hace unos días publicábamos un análisis de Paolo Sosa sobre Perú, donde las cuentas, digamos, la economía ha ido bien en los últimos años, hay recursos para implementar ayudas, y sin embargo no hay capacidades estatales para implementarla porque el Estado está ausente, no está suficientemente presente en el territorio, y porque son rentas condicionadas. Cuando hablamos de rentas condicionadas, hablamos de todo un aparato burocrático que tiene que comprobar una serie de papeleo que hay que ver si la persona cumple para poder acceder a esos requisitos, para esos ingresos. Entonces creo que eso es una discusión clave, que vendría asociada a la otra. En mi opinión, si en Argentina hoy, en el contexto de la pandemia, se discutiera una renta básica universal, podría ser una buena idea como una política temporal para aliviar a las familias, no como una política permanente, porque como decía, la necesidad de recursos es demasiado elevada, no es redistributivo, se destinan recursos a lugares donde no son necesarios y se descuidan áreas que habría que cuidar. La otra cuestión es si es destinado a hogares o individual. Si hablamos de renta básica es individual, si hablamos de renta básica universal, si hablamos de ingresos mínimos podemos hablar de unidades de convivencia, se habla en España. Y la cuestión de cómo se financia, que creo que es otra clave. Si hablamos de renta básica universal, nuevamente estamos hablando de un monto de recursos sumamente elevado, por lo tanto hay que hacer una discusión profunda de dónde vienen esos ingresos. Entonces, para cerrar ahí también muy brevemente, yo creo que en este momento la renta básica universal temporal tendría el beneficio de poder llegar rápido a quienes lo necesitan, pero también implicaría un despilfarro de recursos si se orienta a quienes no lo necesitan. Y en este sentido, si hubiera una estructura burocrática que lo permita, es mejor trabajar sobre un ingreso mínimo, sobre transferencias directas, y no descuidar para nada los otros componentes del estado del bienestar, que como hemos visto en los últimos años, las políticas de transferencias en América Latina han descuidado en la medida en que se hacen transferencias directas, sobre todo la salud y la educación. Y con eso lo dejo también. Muchísimas gracias, Janina, por tu mirada y por compartirnos el debate que se dio allá y la solución. Le doy la palabra ahora a una voz disonante, porque Agustín Salvia me aclaró varias veces que él no tenía una visión discordante con el tema. Es investigador principal de CONICET, sociólogo, magíster en Ciencias Políticas y Sociales y doctor en Ciencias Sociales, director de investigación del Observatorio de la Deuda Social Argentina en la Universidad Católica Argentina, director del programa Cambio Estructural y Desigualdad Social, con sede en el Instituto de Investigación Gino Germani de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Es profesor universitario de Metodología y Técnica de Investigación en Ciencias Sociales a nivel grado y posgrado en la Universidad de Buenos Aires también, la Universidad Nacional de 3 de Febrero, Flaxo Argentina y otras más. Agustín. Bueno, gracias. Gracias, Lourdes. Bueno, no es que sea disonante con la idea de una renta básica, pero sí en el contexto de lo que viene instalándose como una especie de plataforma del debate político social acerca del ingreso ciudadano. Y bueno, lo que cuenta Yamila y la perspectiva que ella pone en el análisis que puso en juego, incluso la que puso en juego Daniel Arroyo, sí tienen, por lo menos tengo más coincidencias en ese esquema, o por lo menos quiero reafirmar algunas ideas y potenciar algunas ideas en ese sentido. Sí creo que es un mundo en donde estamos necesitando de un piso básico de protección y de derechos sociales, y que tenemos que avanzar progresivamente hacia ellos, pero no necesariamente es un ingreso, la transferencia de un ingreso, el mecanismo que creo que puede garantizar esa progresividad en materia de acceso a pisos mínimos de bienestar y de ejercicios de capacidades de desarrollo humano y de integración social. Hoy por hoy, en términos de América Latina, pero en particular en Argentina, no solamente en España o en partes menos desarrolladas de Europa, pero en América Latina, incluso en Argentina, destacando incluso lo que ha señalado Daniel Arroyo, tenemos un piso de protección social muy importante en materia de transferencia de ingresos. Puede ser que estén vinculados a múltiples programas y sistemas,
pero hoy hay sistemas de transferencia de ingresos que bajo distintos mecanismos crean un piso, y esto ha permitido que no explote la indigencia ni explote los temas de hambre y desnutrición en vastos sectores de la sociedad. Si pretendemos reducir significativamente la pobreza y la desigualdad en el contexto de una sociedad como las nuestras, con déficits estructurales de crecimiento, con baja demanda de empleo o con la poca demanda de empleo vinculada a empleos de baja calidad en el sector informal y con recursos fiscales escasos, todo esto antes del COVID, pensemos el escenario post-COVID, creo que más que pensar en la transferencia de un piso mínimo de ingresos, debemos pensar en cómo crecemos, cómo creamos valor, cómo creamos riqueza, cómo creamos y damos empleo, cómo garantizamos ese derecho a un empleo digno que potencia y es progresivo en otros múltiples derechos. Para eso un programa de empleo mínimo social garantizado como esquema podría ser mucho más útil como esquema, como parámetro, como horizonte, mucho más útil para entender y atender los problemas que tiene nuestra sociedad. Ese programa se basaría en una ley, un derecho, en algo que debería quedar básicamente configurado como un derecho social, que es que el Estado debe adoptar un objetivo explícito de impedir y reducir el desempleo y la inactividad involuntaria, así como los trabajos de indigencia o de explotación o autoexplotación que generan estas economías desiguales, informales y fragmentadas en nuestra sociedad. Para ello, para que evitemos esos excedentes absolutos de población excluida del sistema social, habría que garantizar empleos públicos o asociados a proyectos de desarrollo social comunitario con un salario constitucional a quienes lo necesiten. Esa es la idea clave que creo que debería, en respuesta a la idea de un ingreso mínimo ciudadano, creo que es la clave de progresividad y el avance político y social más importante que podría generarnos esta crisis del COVID. Cómo recuperar el empleo y cómo ganar buenos empleos en donde el mercado no los va a crear y donde la economía social y popular y el Estado tendrá que intervenir y eventualmente serán puentes de transición hacia actividades de mercado, pero básicamente donde hoy por hoy no hay trabajo y hay necesidades y hay demanda de bienes y servicios, cómo crearlos y cómo dotárselos a la población. Pienso que el ingreso ciudadano que está hoy en debate y en boga no es que no aborda una problemática importante, que es la posibilidad de darle autonomía de gestión y de capacidad y de libertad al individuo, pero creo que estamos dejando pendiente la producción de valor y el derecho a un trabajo digno para todos y todas que lo necesiten y lo demanden, porque en función de que quieran crear riqueza a través de su trabajo. Y eso no está garantizado. Creo que ese es un derecho primario al de poder transferir un ingreso. Creo que un ingreso ciudadano simplemente empodera a consumidores o tiene ese riesgo, o agentes económicos de mercado y no necesariamente ciudadanos o agentes productores de riqueza colectiva y políticamente autónomos. También creo que puede constituirse en una acción de compensación frente a los déficits económicos productivos que tiene la economía de mercado capitalista en nuestro mundo, pero no produce ninguna transformación estructural que cambie los riesgos de pobreza ni de desigualdad, ni en América Latina en particular, ni en nuestro país tampoco en particular. No se reducen desigualdades a partir de eso, más allá de que se empoderen individuos, pero no significa esto que estructuralmente estemos en condiciones de ofrecerle un horizonte de igualdad, no solo de oportunidades, sino de resultados al conjunto de la población. Y se constituye en una herramienta, sí, de protección social, y creo que en ese sentido la renta básica debe ser una herramienta de coyuntura frente a catástrofes, frente a crisis, frente a emergencias, condicionado y orientado, focalizado para grupos de riesgo, y tal vez en forma masiva, como han sido otros programas que hoy están vigentes en Argentina y en el mundo, pero básicamente atendiendo a poblaciones de riesgo, y con esa mentalidad y con esa filosofía. Frente a eso, como alternativa, yo creo que podemos pensar en un desarrollo humano desde y para la economía social y popular
Más allá de que la Argentina necesita crecimiento y crear empleo en el sector formal de la economía, va una parte que queda excluida estructuralmente, por lo menos una o quizás dos generaciones, incluso que tengamos un buen escenario de crecimiento. De ahí entonces que creo que tenemos temas como la posibilidad de crear un programa de empleo mínimo social garantizado, con salario mínimo, con afiliación a la seguridad social, que permita invertir en tareas de reconstrucción comunitaria, en tareas de recuperación ambiental, en servicios de cuidado, en el desarrollo del capital humano de las poblaciones de riesgo, que puede no necesariamente estar a cargo del Estado nacional, provincial o municipal, sino a cargo de ONGs, organizaciones sociales, vecinales, que empodere a la sociedad civil alrededor de trabajos comunitarios y colectivos productivos desde el punto de vista social o productivos desde el punto de vista del mercado, y que puedan estar siendo monitoreados y que esto no lo administre necesariamente el Fondo del Tesoro Nacional o algún ministerio en particular, sino fondos administrados por un fideicomiso social con participación mixta. Pensar en la idea de un programa que permita convocar proyectos de inversión social para tareas reproductivas, ya sea de valor económico, como dije, de mercado, o para un valor social, sin esto ser un requisito para llevar adelante estos trabajos, en donde las comunidades más pobres se vean enriquecidas con inversión en servicios de cuidado, en comedores, en recuperación ambiental, en orientación jurídico-institucional, no sé, en servicios de reparación incluso de infraestructura social o pública, en servicios de recreación y deportes, en cuidado de niños o personas mayores, en el mejoramiento social general. ¿Cuánto trabajo requiere la pobreza y la marginalidad en Argentina? Y el mercado no está ahí para generarlo. Y porque la gente tenga un ingreso mínimo, no necesariamente se va a crear la riqueza o el trabajo y se va a crear valor agregado sobre justamente esas necesidades. En ese sentido, creo que hoy por hoy estamos descuidando la idea, no así la propuesta que ha mencionado Daniel recién, que apunta justamente a esta. Ahora, a esa propuesta de Daniel, en donde buena parte de las actividades parecen estar vinculadas al sector de mercado, creo que hay un conjunto de actividades que podrían no ser necesariamente de mercado y que requerirían justamente de un trabajo y que habría que valorizar, que habría que considerar que no solamente son un trabajo no remunerado, sino que van a ser un trabajo remunerado porque crean valor e incluso imputables al crecimiento del PBI. A ver, es decir, desde hoy por hoy lo que puede significar es cierto la recolección de residuos, pero el saneamiento ambiental puede constituirse en un componente invisible, hoy por hoy desarrollado por los propios trabajos de los trabajadores en los barrios, y esto está ocurriendo y no están recibiendo con esto un salario. ¿Cuántos hombres o mujeres están siendo cuidados en su hogar a niños o personas mayores y no encuentran un sistema de atención o ese trabajo no resulta valorizado y por lo tanto no podría ser remunerado? ¿Cuánto básicamente el trabajo que hace una comunidad para obtener agua de un pozo no tendría que ser un trabajo remunerado y generar un trabajo digno? Es decir, un conjunto de actividades que hoy se desarrollan en múltiples aspectos y no necesariamente como parte de la producción de bienes y servicios que puedan ser comercializados, pueden significar hoy la posibilidad de crear riqueza y generar esa riqueza a través de un trabajo mínimo. A ver, cierro con esto. Esta filosofía y esta propuesta no está muy lejos de ser fundamentada, incluso de tener aval internacional. Hoy por hoy la OIT habla acerca de justamente tener un trabajo para un futuro más prometedor, un trabajo mínimo. También Atkinson ha hablado de esto en función de cómo llevar adelante políticas de reducción efectivas de la desigualdad y no la mera transferencia de ingresos. Bueno, todo esto implicaría políticas para llevar adelante en Argentina, pero obviamente no son políticas de un gobierno. Y esto no lo podemos pensar para un año, y lo debemos pensar para 5, para 10 años, en donde la inversión va a ser paulatina, en donde eventualmente podemos ir creando esos empleos sociales garantizados de a 500.000 por año. Hoy por hoy tenemos 4 millones, al menos 4 millones de hogares que están demandando algún tipo de empleo pleno, algún tipo de empleo garantizado. Hay 1 millón de hogares pobres con al menos un desocupado de 18 a 64 años abierto. Hay 1.500.000 hogares pobres con al menos un ama de casa, una mujer de 18 a 65 años que está sumergida en su hogar y aislada y básicamente involuntariamente inactiva. 1,5 millones de hogares pobres con al menos un trabajador que hace trabajo de autoexplotación o es explotado por alguna economía de marginalidad.
¿Cómo Agustín, atender ¿podés estas ir? demandas, estas necesidades a gran escala? Bueno, yo pienso que la renta mínima sí, pero a través justamente de la creación de trabajo, del empoderamiento de las sociedades y de las comunidades, del empoderamiento de las organizaciones sociales, del empoderamiento de lo local, del desarrollo local, de los municipios, de las provincias y de la nación. No algo que baje desde la nación hacia cada uno de esos lugares, sino que suba de esos lugares y que termine siendo potencialmente financiado para llevar adelante proyectos productivos capaces de crear un trabajo digno en esos sectores que seguramente en esta generación o en la próxima no lo van a tener. Hasta aquí creo que es una mirada y una propuesta. Gracias, Agustín. Me hace sufrir siempre con el tiempo. Bueno, le doy la palabra a Fernando Grill, que es licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Austral, máster en Acción Política y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho por la Universidad del Rey Juan Carlos de Madrid, y diplomado en Gestión Pública por el Instituto Tecnológico de Monterrey de México. Es músico, es escritor y es un fanático de la renta, por eso lo pongo después de Agustín. Después viene Laura a contarnos su mirada desde la UBA. Bueno, Lourdes, muchas gracias. Primero, celebrar honestamente que estemos teniendo este debate en un ámbito académico. Y en ese sentido, tu compromiso, Lourdes, para mí fue contundente. Hace como un año que planteamos un poco esta idea, veníamos trabajándola y bueno, nada, te quiero agradecer mucho públicamente que pongamos este tema sobre debate, que ese debate se dé de nuevo en un ámbito académico. Y voy a decir por qué. Porque yo creo que es muy importante que no nos venzan los prejuicios, digamos. La idea de la renta básica universal tiene como unos 500 años. Está muy bien documentada la historia en el libro que escribió el doctor Duvalde, y habla de Tomás Moro, planteándolo originariamente, ¿no? Y a estos 500 años ha peleado contra cientos de prejuicios que han ido creyendo. Y yo recordé, hace muy poco, o pronto se cumplen 11 años de la implementación de la asignación universal por hijo, ¿no? Y de los prejuicios que surgieron en ese momento en la Argentina respecto de esta política pública, ¿no? Por nombrar alguno y sin personalizar para nada, pero eso que de la asignación se iba en la canasta del juego y la droga, ¿no? Y cuando uno mira todos los estudios que hay, y las encuestas y los estudios que hicieron decenas de universidades por lo menos, organismos internacionales como la CEPAL, etcétera, muestran que lo único que aumentó fue el consumo de proteínas, por ejemplo, ¿no? Es decir, el consumo de leches y el consumo de proteínas. O otro prejuicio que surgía, se embarazan para cobrar un plan, ¿no? Y el año pasado, cuando se cumplieron 10 años, el director ejecutivo del ANSES, de la gestión de Cambiemos, mostró un informe en donde el promedio de beneficiarios de la asignación por hijo era 1.8 hijos, que el 60% de las madres tenían apenas un solo hijo, que solo un 20% restante tenían 2 hijos, o sea que el 80% de las madres tenían entre 1 o 2 hijos, digamos, ¿no? Es decir, y sin embargo gastamos horas y horas de nuestro tiempo discutiendo prejuicios y prejuicios y prejuicios que nos decían cosas que no tuvieron nada que ver con lo que significó la política de la asignación universal por hijo, que afortunadamente hoy ya no discute nadie en este país, ¿no? Por eso insisto en la importancia de que tengamos esta discusión en un ámbito académico y que lo tratemos de hacer con datos y con información, ¿no? Yo, para terminar de escribir este libro que está saliendo la semana que viene, leí muchísimos informes que hay, como contaba Janina, hay miles de experiencias, no hay en ningún lado, ciertamente, una experiencia universal, una experiencia estatal, etcétera, pero sí hay experiencias de diferentes tipos de ingresos directos por sobre la línea de la pobreza, o casi sobre la línea de la pobreza. Desde Canadá tenemos una experiencia en los 70s, una experiencia reciente hace poco, el caso de Finlandia, tenemos también experiencias desarrollado por ONGs como Guide Directly en África. De hecho, el programa más grande que involucra a más personas es en Kenia, ¿no? Bueno, nada, hay un montonazo de experiencias de diferentes tipos, del sector privado, del sector público, de sectores de gobiernos municipales como Maricá en Brasil. No quiero aburrirlos ni decirlos, pero quiero decir algunas cosas que esos estudios, por lo menos los estudios limitados, creo yo todavía, de esas experiencias que hay, y qué es lo que dicen esas experiencias, porque me parece que es desde ahí, desde lo que sabemos más o menos, por lo menos ciertamente, y con datos estadísticos concretos, que nos pueden orientar un poco para entender qué es lo que puede pasar. Hay un estudio muy interesante que se llama Just Give Money to the Poor, de la Universidad de Colorado, que yo les recomiendo, que recoba bastantes experiencias, y que, por ejemplo, nos dice que en Namibia, en una experiencia, bajó 40% de la delincuencia, que en Malawi el 40% de la escolaridad de las niñas aumentó, de las mujeres, ¿no? En una aldea, con una política de este tipo.
tenemos el reciente informe de Finlandia que sacó Kela de una experiencia limitada, una experiencia que se suspendió solo con su primera etapa de desarrollo, que era más larga, por diferentes razones vinculadas a la política, pero que dicen, por ejemplo, que fue significativo la reducción del estrés de los participantes, que mejoró muchísimo la autoestima de las personas, la autoestima de sí mismos, pero también la percepción de las instituciones públicas, que el tema del empleo no está claro. No hay casi ninguna, solo apenas un estudio estadístico que yo vi en donde dice que la gente que recibió esto trabaja menos. O sea, y Finlandia, por ejemplo, concretamente dice que es igual, la población grupo control prácticamente es igual con la población que recibió este beneficio. Es más, es un poquito superior las ganas de trabajar de la población objetivo que la población del grupo de control. Da incluso un numerito más, da significativo, pero da incluso un poquito más. El único dato en contrario que yo encontré fue una experiencia en Manitoba, en Canadá, de la década del 70, en donde los hombres trabajaron menos horas, no las mujeres que trabajaron más, pero los hombres trabajaron menos horas, pero esas horas se compensan por el trabajo doméstico que realizaron y que en ese momento no realizaban, digamos, ¿no? Es decir, estuvieron más tiempo en la casa. ¿Qué nos dice, por ejemplo, el informe de Manitoba, que recuperó una profesora canadiense que se llama Evelyn Forget, que me parece también muy interesante, lo recuperó 20 años después, las planillas y los datos de Canadá? Bueno, que bajó 8,5 las internaciones en la salud pública, que bajó la deserción escolar, que las mujeres se tomaron más tiempo para llevar adelante su licencia de maternidad, digamos, que pasar más tiempo con los hijos. Estas son las cosas que se observan, en principio, en los datos, en los trabajos documentados que hay sobre procesos de renta básica. Por supuesto, no es suficiente, insisto, yo no quiero decir con esto que sea concluyente, me parece que tenemos que seguir estudiándolo, me parece que tenemos que seguir haciéndolo en la academia, que la academia tiene que pensar estos temas con encuestas, con trabajos estadísticos, con estudios en terreno. Un punto que me parece importante, la idea de la universalidad de la renta básica universal, que la diferencia, digamos, de la política social y la implanta en la política de seguridad social, ¿no? Que la reconoce como un derecho. Es decir, en primer lugar, no pensarlo esto para los pobres de ahora, sino pensarlo como una decisión política de la sociedad de terminar con la pobreza, digamos, ¿no? Y de reconocer, por supuesto que yo coincido con todo lo que dijo Daniel antes, ¿no? Es decir, la pobreza en términos financieros, y desde ya que eso no elimina la pobreza, digamos, ¿no? La pobreza tiene, por supuesto, componentes cualitativos que son diferentes que solamente la medida de ingreso, digamos, que es como se mide estadísticamente, pero que no lo resolvería del todo, pero sí la pobreza financiera, por supuesto que es muy importante en esto, ¿no? Respecto del tema fiscal que hablábamos antes, en la historia de la humanidad y en la constitución del Estado moderno, la fiscalidad fue cambiando, digamos. El impuesto a la riqueza apareció en el mundo a partir de la Primera Guerra Mundial y la necesidad de los estados de acumular más impuestos para financiar los ejércitos o las defensas, etcétera, etcétera. Los impuestos laborales se terminaron implantando en la segunda mitad del siglo XX, y antes de eso no existía, y el sistema de seguridad social se desarrolló fundamentalmente en el mundo, si bien empezó antes, en la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Yo lo que pienso es que, por supuesto que nosotros tenemos que discutir una nueva fiscalidad, y creo que eso prácticamente nadie lo discute cuando uno ve los números de desigualdad que hay en el mundo, digamos, ¿no? Cuando uno ve, qué sé yo, los informes de Oxfam que dicen que 25 personas tienen el 50% de la riqueza mundial. Por supuesto que ese estudio tiene sus bemoles, pero nadie niega que hoy la desigualdad ha crecido sustantivamente y que el mundo requiere una nueva discusión desde el punto de vista fiscal, ¿no? Otra herramienta muy importante es el tema de cobrar mejor los impuestos, ¿no? En ese sentido, la digitalización de los pagos y las nuevas formas de administración y gestión del dinero en efectivo están demostrando en el mundo que aumenta la recaudación impositiva cuando incorporamos los pagos a un sistema digitalizado, digamos, ¿no? Bueno, ahí hay una oportunidad en la que Argentina tiene un montón que trabajar, ¿no? Yo quiero decir una cosa respecto también de la universalidad, sí, voy terminando, Lourdes, de la universalidad de esta política pública, porque mi temor es que a veces deja fuera los trabajos no remunerados de las mujeres, digamos, ¿no? Para tomar una discusión también reciente en la Argentina de la jubilación, la famosa jubilación de las amas de casa, ¿no? En donde se decía que esas mujeres no habían aportado al sistema, cuando el sistema de seguridad social argentino, la mitad de los ingresos son el IVA. Es decir, un impuesto que por supuesto que esas mujeres pagaron, pero además se le cargaba la responsabilidad de evasión fiscal sobre la mujer
de la que muchas veces, de la que desde ya no era responsable, sino que eran responsables sus empleadores, porque esas mujeres muchas habían cuidado no solo sus hijos, sino también hijos de terceros, en un esquema laboral que no les contemplaba. Punto. Para terminar, Lourdes, yo insisto que creo que este tema hay que seguir discutiéndolo y avanzar en la discusión, y que tiene que ser algo de un consenso político muy, muy grande. Así que nada, muchas gracias a todos y no quiero aburrirlos más. Gracias, Fer, por tu mirada. Yo sé que lo seguís hace mucho tiempo. Ahora es el turno a Laura Padutasi, en que le agradezco especialmente porque no la contacté hace demasiado y estuvo, porque no encontraba investigadores, y ella me dio como un grupo de investigadores que están estudiando el tema de la renta básica, así que le agradezco muchísimo el dato y que se haya hecho el tiempo para venir. Es doctora de la Universidad Nacional de Buenos Aires en el área de Derecho Social. Actualmente se desempeña como investigadora principal del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, el CONICET, y del Instituto de Investigaciones Jurídicas y Sociales, la Facultad de Derecho de la UBA, profesora de grado y posgrado en universidades nacionales y latinoamericanas, directora del programa Género y Derecho de la Facultad de Derecho, se especializa en derechos económicos, sociales y culturales, enfoque de derechos humanos y de género, cuidados, políticas sociales, ingreso ciudadano y bienestar. A los que quieran hacer preguntas, está abierto el chat, veo que hay algunas discusiones bastante jugosas, mantengamos todos el respeto por las miradas diferentes, todos estos temas llevan a posiciones a veces que tienen que ver mucho con las convicciones internas. Lo importante es que podamos hablar y por supuesto las preguntas las vamos a recoger de ahí. Laura, te abro el micrófono, es para vos. Desmuteate. ¿Estás muteada? ¿No te puedes desmutear? A ver, Martina o Gabriel. Ahí está. ¿Ahí me escuchan? Perdón. Sí. Ahí está. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias, Lourdes, por esta invitación. Sí, quiero aclarar que yo di nombre de investigadoras mujeres, porque lo que faltaba en el panel era mayor presencia de mujeres. Y esto me parece que es muy importante. Y agradezco a Lourdes y a la Universidad Católica por haber tenido esta idea de pensar en la pluralidad de voces y donde las mujeres y ojalá otras identidades sexuales también estén representadas. También quiero celebrar no solamente el aspecto académico, sino también el debate político, y en esto quiero felicitar profundamente al Ministro de Desarrollo Social por poner en este momento de crisis profunda, en el marco de una pandemia, pero de una crisis estructural, así como la pandemia nos ha puesto una mirada sobre las distintas situaciones de desigualdad estructural que atraviesan a esta región, como también particularmente en Argentina, empezar a pensar cuáles son las soluciones, ojalá también estructurales, no sean solamente soluciones pensadas a emergencias, a situaciones en las cuales es necesario dar una respuesta. Y allí, la propuesta del ingreso ciudadano universal, renta básica en la denominación más europea, basic income en la denominación anglosajona, tiene más de 30 años en su debate. No es novedosa, lejos está, como se dijo, de ser una moda, sino que hay una inconmensurable y valiosísima producción académica a nivel internacional, pero además también a nivel local. Y quiero decir que en Argentina este debate empieza, lo podemos ubicar también muy asociado a las épocas de crisis probablemente, pero lo iniciamos un grupo de investigadores en los años 90, en pleno momento de instalación de los programas sociales focalizados. Precisamente la renta básica y su concepto, y en una denominación que adoptamos localmente, de pensarlo como un ingreso ciudadano universal. Y ahí el primer punto, la primera base, y esto creo que es importante que tengamos en claro los acuerdos por los cuales vamos a hablar de las denominaciones. Y esto no es menor. Las mujeres tenemos muy claramente también como el concepto de género también muchas veces se utiliza asociado a ideologías que claramente quieren indicar lo contrario, como el caso de la ideología de género, que se apropian del concepto de género para utilizar otra línea. Entonces, en esta discusión sería importante tener, entonces, el concepto que se introduce de ingreso ciudadano universal, precisamente el gran aporte es esta idea de universalidad, es decir, es para cada persona en su reconocimiento de derechos humanos asociados a esta universalidad vinculada a una incondicionalidad, es decir, no se le pide absolutamente nada a cambio. Esta propuesta, como decía, que en los orígenes, tanto en una discusión europea
y que están los primeros mentores y mentoras de esta discusión, que se conforman en una red internacional, una red europea, y que luego esto tuvo su discusión local, también se daba en un momento europeo donde también estaban los programas mínimos de inserción. Entonces ya hay un camino muy recorrido y que es importante recuperarlo en esta línea, porque además se está pensando en clave de su implementación, y entonces esto me parece también muy importante. Entonces el primer punto se asocia a un punto que necesitamos un debate ya dar, además porque la región ha transitado 30 años también de programas focalizados o la ampliación mayor de los programas de transferencia condicional de ingresos que hay en estos últimos años. Entonces un primer punto que dejo aquí subrayado, que tenemos que discutir las condicionalidades. Y esto no tiene que ver con ninguna otra situación en términos de, porque si vamos a discutir las condicionalidades, vamos a discutir también las lógicas meritocráticas. Y precisamente la propuesta de ingreso ciudadano va en línea a superar que la única vía para gestionarse ingresos es el trabajo remunerado. Y ahí esto me asocia con el segundo impacto del ingreso ciudadano universal, que tiene que ver con las políticas redistributivas. Este es un programa que se asocia directamente con reforma tributaria. Y esto es central. El punto del financiamiento es un punto central. Probablemente tenemos que discutir, y en esto acuerdo con Daniel Arroyo, precisamente en qué fuentes vamos a financiar. Y veo muy virtuoso su presentación diciendo, hemos encontrado las formas de financiamiento, cuando tenemos voluntad política hacemos. Ahora, necesariamente ese financiamiento va de la mano de una reforma tributaria, y que todos estamos muy pendientes quizás a esta tributación que se hace y que se ha anunciado en relación al impuesto a la riqueza, y hay muchas otras vías también en las cuales no estamos teniendo todavía esta discusión y que se han puesto sistemáticamente a lo largo del debate: impuesto a la herencia, impuesto a la especulación financiera. Hablamos bastante poco de toda la renta que genera la prostitución, la trata de personas y demás, que son también, hay estudios ya sistemáticos hechos. El feminismo produce mucho estudio, aquí hay también estudios comparados sobre todos esos ingresos espurios, que sería importante también en esta línea. Entonces, un segundo impacto del ingreso ciudadano universal en su concepción original, pero en la concepción que también se bajó en debate en Argentina, en su momento en los años 90, con la presentación de un fondo de ingreso ciudadano para la infancia, en el 2001 con la crisis, y ahí la presencia del expresidente Dualde con su libro, y este debate en torno a cuando se estaba implementando el Plan Jefes, vuelve a aparecer este debate, y como decíamos todos quienes estamos aquí, celebramos que se vuelva a implementar en este momento. Pero sí tener acuerdos centrales en esta línea. Entonces la tensión no es ingreso versus trabajo, sino claramente la interdependencia de derechos. Y si vamos a garantizar un derecho al ingreso, que es necesario, porque no todas las personas están en este momento logrando garantizar este ingreso vía el trabajo, por múltiples razones. Y a mí me pareció muy interesante algo que planteaba el ministro Arroyo, cuando decía, bueno, acá tenemos muy afectados los sectores medios. Los sectores medios están también claramente con un fuerte problema central, y que de nuevo, la desigualdad estructural no responde, se ha agravado en la coyuntura de la pandemia, pero esta desigualdad estructural ya viene centralmente en esta dirección. Y ahí, respecto a la desigualdad estructural y a esta mencionada referencia basada en evidencia empírica, que por eso es tan importante el aporte de la investigación y de la academia, en que este es el continente más desigual de la Tierra, allí centralmente tenemos que ir a la desigual distribución sexual del trabajo. Porque el problema, si vamos a pensar, inclusive, yo no estoy de acuerdo con pensar con lógicas meritocráticas, pero inclusive en el caso que pensemos con lógicas meritocráticas, tenemos que pensar sobre esta estructura de desigualdad de acceso a los trabajos de las mujeres. Y dicho esto, el trabajo de cuidado no remunerado es un trabajo, pero además también es un derecho que debe ser garantizado. Si hay algo que nos ha mostrado hoy y nos sigue mostrando la pandemia, y de la mano de este necesario aislamiento social obligatorio que estamos cumpliendo y que debemos cumplir, es precisamente cómo los hogares están no distribuyendo el cuidado. Se está visibilizando las problemáticas de cuidado, estamos en un momento que se están presentando proyectos de teletrabajo que necesariamente tienen que venir acompañados de esta distribución del cuidado al interior de los hogares. Se visibiliza, pero no se está redistribuyendo. Y esa tensión, donde en este momento la economía no monetaria, que están sosteniendo básicamente las mujeres,
que antes de la pandemia también sostenían con economía no monetaria y trabajo de cuidado comunitario que hacían las mujeres, es la que está traccionando la crisis en este momento. Hoy la crisis se está resolviendo gracias a ese anclaje de economía no monetaria que están resolviendo los hogares, y dentro de los hogares nada se distribuye equitativamente y lo están sosteniendo las mujeres, inclusive muchas de ellas en situaciones de violencia doméstica o violencia intrafamiliar. Entonces, necesariamente, volviendo a la propuesta de ingreso ciudadano universal, vamos claramente sobre un debate que es incondicional, es para cada persona, requiere una reforma tributaria, y esa reforma tributaria es redistributiva, y esto claramente es posible llegar a esta reforma redistributiva en esta línea. Varias de las colegas que me antecedieron hablaban, bueno, de la imposibilidad, del número excesivo de recursos. Si claramente hacemos, y en eso también nuevamente vuelvo a ponderar la voluntad política en este momento desde parte del Ministerio de Desarrollo Social, bueno, veamos cuáles son los números posibles para discutir esta propuesta de ingreso ciudadano universal. Precisamente vemos que no se requiere tanto, y si lo miramos mirada comparada, lo que han demandado los programas de transferencia condicionada de ingresos de muchos años, ya la CEPAL los calculó, en más de 20 países no llegaban al 0.4% del producto, por lo tanto la inversión fiscal no era tal, con un impacto redistributivo enorme, sobre todo en niveles de pobreza. Aquí la idea sería trascender, no es un ingreso ciudadano pensado solamente para las situaciones de pobreza, para restituir las situaciones complejas que la pandemia está dejando. Esto tiene que ser una realidad transformadora. Y es una realidad transformadora que, la pregunta que había también en el panel, ¿por qué no se está dando? Quienes llevamos muchos años estudiando estas experiencias, no se ha dado, y es correcto, se ha dado en Alaska, se ha dado en Finlandia también, en Suiza hubo un plebiscito también sobre esta línea y salió negativo, es precisamente porque es claramente una lógica de transformación muy importante. Y estos procesos, como construir las sociedades que queremos, llevan mucho tiempo. Ahora bien, todos, estoy seguro, quienes estamos aquí, estamos de acuerdo que no queremos volver a esta supuesta nueva normalidad, que ojalá la denominemos de otra manera, si no queremos volver a una sociedad mejor. Y esta es la pregunta entonces que queremos saber. ¿Vamos a seguir tolerando los niveles de injusticia, tanto en términos de acumulación de riqueza, de desigualdad distributiva, pero además también de falta de distribución equitativa del cuidado y de las responsabilidades sociales? Entonces me parece que esta pregunta lleva necesariamente al debate que hoy estamos dando, pero que es un debate en el cual lo conceptual no es menor, porque si vamos a inclinarnos por, y ojalá sea así, por un ingreso ciudadano universal, precisamente tenemos que dejar ciertos conceptos atrás. La inactividad laboral de las mujeres no es tal, las mujeres están permanentemente en actividad laboral, las instancias que se hicieron, las buenas instancias de medida, como básicamente considerar aportes que a lo largo de su vida las mujeres no habían podido efectivizar por estar a cargo de las tareas de cuidado, es sumamente necesario ponerlo en una discusión social amplia. Esto sentó las bases del régimen de bienestar en Argentina en los años 40, pero bajo una lógica meritocrática del trabajador asalariado formal varón. Hoy tenemos que pensar cómo esa sociedad salarial ya no existe, cómo reconstruimos o construimos de cero, no lo sé. Pero en todo caso, la propuesta del ingreso ciudadano viene claramente a dar cuenta también de una necesaria responsabilidad que tienen los estados, que tiene el Estado argentino desde el momento que le dio jerarquía constitucional a todos los pactos y tratados internacionales, que es de responder en base a un enfoque de derechos humanos y de género. Y este enfoque de derechos humanos y de género claramente marca la interdependencia de derechos. Entonces, para cerrar, no es un debate vinculado a derecho al ingreso versus derecho al trabajo versus al trabajo digno. Es claramente garantizar las condiciones mínimas de dignidad en esta línea. Y para llegar a estas condiciones de dignidad y responsabilidad estatal, pero además tampoco no tenemos que pensar y dejar atrás, se habló mucho de mitos, se habló de muchas dinámicas vinculadas en esta dirección, tenemos que dejar de pensar que las personas que no tienen trabajo, y este trabajo remunerado no es necesariamente porque no quieran tenerlo o no tengan los medios para obtenerlos. Hay desigualdades estructurales que tenemos que considerar, hay desigualdades de género que tenemos que considerar, de etnia que también tenemos que empezar a considerar, y avanzar sobre una línea donde los acuerdos sean bajo la misma línea, no llevemos acciones comunicativas que confundamos una lógica sobre otra, y precisamente pensemos, ya que es un momento de abandonar ciertas prácticas de muchos años dentro de las políticas sociales,
de pensar en este nuevo diseño. Hace muchos años, al inicio, Klaus Hofe hablaba de un diseño no productivista para políticas sociales. Hoy creo que estamos en los momentos para avanzar todavía más hacia una lógica de acuerdo general, que no es retórico, que está dentro de las obligaciones que el Estado debe responder, y que sin duda sería mucho más eficiente, inclusive en términos económicos y de redistribución de la renta, que seguir con una lógica de la focalización o de las líneas vinculadas hacia la condicionalidad. Entonces la invitación está dada, creo que hay suficiente soporte para esta línea, y creo que es muy importante que sigamos debatiendo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Laura, como nos caracteriza con pasión. Te agradezco muchísimo el aporte, sin duda, diferencial. Eduardo Lepore es doctor en Sociología por la UCA, es profesor protitular del Departamento de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, investigador y miembro del Comité Académico del Instituto de Investigaciones en Ciencias Sociales, de la Facultad de Ciencias Sociales de la UCA, asociado al CONICET, dirige el programa de investigación Pobreza, Inclusión y Política Social en sede de dicho instituto, se desempeña como director nacional de coordinación de los regímenes de la seguridad social en la Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, y es vicepresidente de la Comisión Técnica de Políticas de Empleo y Seguro de Desempleo de la Asociación Internacional de Seguridad Social. Se especializa en temas de pobreza, mercados laborales y políticas sociales. Puesto el tema de debate entre si el trabajo y si el ingreso universal, creo que tu mirada, Eduardo, es oportuna. Bueno, muchas gracias, Lourdes, y un gusto compartir este espacio de discusión. Lo celebro también y felicito a todos que hicieron uso de la palabra anteriormente. Voy a remitir algunas cosas que ellos han planteado, y me parece también muy oportuno cómo se van planteando las distintas perspectivas que surgen alrededor de este tema. Bien lo decía el ministro Arroyo, digamos, creo que está muy bien empezar definiendo teórico conceptualmente. Yo voy a hablar de algunos aspectos de alternativas, de políticas, de aspectos instrumentales, de factibilidad, pero arranquemos por lo teórico. Y arrancando por lo teórico, qué mejor que explicitar cuáles son los fundamentos axiológicos desde los cuales abordamos el tema. Bueno, yo voy a plantear los míos. Yo voy a plantear una mirada a este problema desde una perspectiva que es una perspectiva que ha contribuido, junto con otras, a construir los estados de bienestar. Y esa perspectiva es la social cristiana. Desde ese punto de vista, desde ese abordaje, creo que no debemos olvidarnos tan rápidamente del horizonte o de la aspiración de una sociedad de trabajo. Volver a poner en el centro la idea de la prioridad del trabajo humano como clave esencial de toda la cuestión social. Y mirando el trabajo no solamente en sus aspectos instrumentales, sino en toda su profundidad, esto es, en la dimensión personal del trabajo humano y en la indignidad que implica para toda persona. De allí la importancia del ingreso, pero el ingreso concebido en términos de la remuneración a ese trabajo, a un trabajo que es humano. Después podemos ver qué formas, no necesariamente esto se limita al trabajo asalariado o remunerado. Ahora, si esto es así, creo que es fundamental poner el centro en el compromiso institucional con el empleo, cómo una sociedad garantiza a través de todos sus sectores de actividad, de sus actores políticos, sociales, institucionales, un compromiso. ¿Para qué? Para resolver el problema del empleo. Esto es, cómo hacen las personas que requieren trabajo para obtenerlo. Por supuesto, está clarísimo que Argentina, como muchos países de la región, enfrenta problemas estructurales en este punto, y que estos problemas se han ido agravando, y que el deterioro del mercado de trabajo es una tendencia que se ha acelerado. Está claro las dificultades, cuando no las imposibilidades, de una porción significativa de la mano de obra para poder generar ingresos en el mercado de trabajo, y las limitaciones que tiene este para ofrecer vacantes. Agustín hablaba de los excedentes poblacionales. Es un tema que se viene discutiendo en América Latina desde hace décadas. Por supuesto que destacamos también que la marginalidad ocupacional, es decir, la existencia de estos excedentes poblacionales son tal vez una de las causas principales, aunque probablemente no la única, pero sí la inmediata, de la pobreza y del carácter estructural o crónico que ésta mantiene.
En esa falta de trabajo se van configurando algunos rasgos que son, creo, perennes o permanentes en nuestra estructura social, especialmente en las grandes metrópolis. Es la idea de una pobreza que se reproduce persistentemente entre generaciones y tiende a concentrarse territorialmente. La formación de los barrios populares ha respondido a esta dinámica. Barrios populares que, lejos de las ideas iniciales, no constituían un paso en un proceso de movilidad espacial y social ascendente, sino que hacen crónica la pobreza. Por eso, el que esté en el centro y en la prioridad de la agenda pública es un tema fundamental para, digamos, constituir una estructura social no solamente más progresiva, sino más justa socialmente. El debate particular del ingreso ciudadano o de la renta básica universal, que es el tema de la convocatoria, por supuesto ha tenido las alternativas que han comentado antes. Yo no voy a remitir mucho a ello porque creo que ya ha sido, y digamos, a los efectos de hacer más corta mi presentación. Ahora sí quiero traer alguna idea alternativa que hay convivido y se la ha presentado, que es pensar la idea de un ingreso, pero dentro de un marco más general, de lo que en las políticas europeas se denomina como la idea de la inclusión activa. La idea de la inclusión activa parte de la convergencia de dos ideas: la idea de la participación en el mercado de trabajo y cómo se promueve esa participación, pero también en el sostenimiento de los ingresos. Forma parte de una estrategia de ingresos mínimos que después se encontró y se, digamos, con las perspectivas más de inclusión o de activación laboral, ¿no? Este marco sobre el cual fundamentalmente los países de Europa continental han desarrollado estrategias de inclusión para abordar tal vez uno de los mayores problemas que tienen, que son la precarización de las relaciones del trabajo y la generación de un nuevo colectivo vulnerable, que es el de los trabajadores pobres. La experiencia de España más reciente se encuentra en esta línea, que podemos encontrar otros antecedentes fundamentalmente en los modelos franceses y cómo evolucionaron desde digamos, la renta de inserción original a la renta de solidaridad activa o al bono de actividad más contemporáneo. También encontramos antecedentes en esta línea en los países anglosajones, por ejemplo, el crédito universal en el caso del Reino Unido. Por supuesto que estas estrategias suponen como un componente fundamental la entrega de ingresos mínimos. Ahora sí, no a toda la población, es decir, este carácter no son universales, pero sí buscan universalizar los ingresos para toda la población. Y están dirigidos fundamentalmente a aquellos sectores que están desvinculados del mercado de trabajo o que enfrentan problemas o situaciones de pobreza crónica. Esto implica en general un desafío importante y una adaptación de los estados de bienestares, ¿no? Que deben ofrecer un carácter más individualizado en la provisión del bienestar, pero también reconfigurar la organización de los servicios sociales fundamentalmente en los espacios locales. La idea fundamental es que, lejos de desacoplar la protección social del mercado de trabajo, la inclusión activa los vuelve a integrar, vincula la política social, la protección social con el mercado de trabajo, en alguna línea de los antecedentes clásicos de la formación de estos estados de bienestar. En este sentido, y solamente en forma muy estilística, podríamos decir que, como se comentó antes, la renta básica universal lo que busca es desvincular el mercado de trabajo de la protección social, proveyendo, digamos, ingresos mínimos con independencias del estatuto o de la situación laboral de la persona. Aquí lo que se busca es volverlos a hacer converger. Es una perspectiva distinta, o al menos un matiz distinto. América Latina, como se mencionó antes, ha avanzado en la expansión de sus políticas de transferencias de ingresos en distintos momentos. No voy a volver sobre esto, se lo mencionó. Hay como dos momentos principales: las transferencias sobre todo de ingresos, digamos, o de fuentes no contributivas a la infancia han sido un punto importante, y ahora más recientemente podemos encontrar como un segundo momento donde buena parte de los países de la región han implementado políticas de ingresos de emergencia. Por supuesto que esto genera un antecedente, como se dijo antes, importante para pensar ahora en cómo se puede establecer un ingreso básico, un ingreso ciudadano,
aunque definamos los conceptos operativamente de distintos modos. Claro, esta idea es un debate a nivel global, es un debate regional, pero también ha sido una convocatoria del Papa Francisco en su reciente carta a los movimientos sociales, cuando menciona la necesidad de que los trabajadores de la economía popular puedan contar con un salario universal que los proteja de las inestabilidades de los mercados de trabajo en el contexto que estamos viviendo. Para nosotros todo esto es sin duda un desafío organizacional importantísimo, porque lo que se trata es no solamente de recursos, sino de crear capacidad sistémica. Esto es, creo que un aspecto fundamental. En mi opinión, me parece que un ingreso, tomando como antecedente el ingreso familiar de emergencia, tomando como antecedente en su vinculación con la asignación universal por hijo, y otras políticas existentes, como la del salario social complementario, podrían generar un diseño por el cual se prolonguen los ingresos más allá de la emergencia o más allá de la pandemia, ¿no? Que tenga este carácter, que esté dirigido a los sectores sociales con problemas de vinculación al mercado de trabajo, con bajos ingresos, que esté dirigido fundamentalmente a las familias que se encuentran en esta situación, es decir, mantener esta idea de ingreso familiar, pero que establezca la compatibilidad con el mercado de trabajo formal, y no solamente la compatibilidad, sino que promueva la activación y la vinculación con el mercado de trabajo formal. En esa línea se encuentran algunas de las experiencias que se han implementado, como se mencionaba antes, el caso de potenciar trabajo, pero también tenemos otras experiencias que podrían ser rearticuladas en esta idea, como el seguro de empleo y capacitación, que es una extensión no contributiva del seguro por desempleo. Ahora, para realizar todo esto, creo que necesitamos un fortalecimiento, cuando no un mayor desarrollo de tipo institucional. Fundamentalmente lo que en Europa se denomina como los servicios públicos de inclusión social, dentro de los cuales los servicios de empleo ocupan un lugar fundamental. Tal vez esa es, en mi perspectiva, un desafío de creación institucional clave para nosotros. Es cómo logramos fortalecer, extender los servicios de empleo para que puedan cumplir esa función de articulación entre el mercado de trabajo y entre la protección social. ¿Cómo hacemos para que se instrumenten en todo el país? Para que estén adecuadamente coordinados con el resto de los servicios sociales en los municipios. ¿Qué lugar van a tener su vinculación con otros servicios fundamentales, en este caso universales, como el de salud y educación, gestionados por las provincias? Es decir, esto supone una perspectiva amplia. Este segundo componente tampoco puede estar desligado del otro componente, es cómo pensamos y diseñamos mercados laborales más inclusivos. ¿Esto qué significa? Que, bueno, continuar avanzando en algunas iniciativas y otras que estarán por discutirse prontamente, espero que así sea, para lo cual nosotros podemos decir que todas las personas tienen derecho al trabajo, pero claro, hay que crear trabajo. En ese lugar me parece que es importante resaltar la importancia de los dadores de trabajo, fundamentalmente de los microempleadores. Sabemos que una parte muy importante del trabajo en Argentina se da en segmentos de pequeñas o microempresas, en sectores cuasi informales o informales con dificultades. Fortalecer a ese pequeño empleador, facilitando el acceso de los trabajadores, con herramientas como podrían ser, por ejemplo, el salario complementario que fue pensado para el caso de la emergencia, rediseñándolo, recalibrándolo, por supuesto, podría ser una alternativa. Otras tienen que ver con fortalecer la protección social de los trabajadores autónomos o los trabajadores independientes. Esta es otra alternativa. Y también, y esto creo que es un punto clave, es cómo fortalecemos a los trabajadores de la economía popular. ¿Estamos en condiciones de pensar en un estatuto de trabajadores autogestionados que reconozca el carácter que no es esencialmente el asalariado, pero tampoco el del trabajador
independiente individual, de modo tal que las cooperativas de trabajo sean una herramienta clave para la formalización económica y laboral, sean una alternativa para el desarrollo y la promoción y movilidad social de estos sectores. Bueno, creo que estas son algunas ideas. La formulación técnica es clave en todo esto. El diseño, cómo se calibran los incentivos al trabajo formal, por supuesto. La coordinación entre los servicios en el nivel de la implementación es un aspecto crítico. Lógicamente, el financiamiento requieren estas políticas y su sustentabilidad en el tiempo, seguramente reformas fiscales que permitan financiarlas. Bueno, hay países que se han dado esta discusión. Podemos mencionar, en el caso de Francia, la contribución social generalizada como una forma de responder a las necesidades de financiamiento de la seguridad social. Hay otras. La construcción de legitimidad social va a ser clave. No solamente la sustentabilidad es financiera, sino tiene que ser social. Y ahí de nuevo es cómo es el lugar que se van a dar las clases medias respecto de estas discusiones, y cómo, no necesariamente desde una lógica meritocrática, pero cómo se ponen en consideración contribuciones y retribuciones, de modo tal que estas innovaciones sean sostenibles en el tiempo. Sabemos que los estados de bienestar europeos fueron sostenidos porque tuvieron una amplia legitimidad por parte de sus sectores medios. Bueno, tenemos que también procurar eso en nuestro caso. Institucionalización, a través de iniciativas como la del Consejo Económico y Social, puede ser la alternativa adecuada para que los conflictos se transformen en compromisos y los compromisos sean un compromiso con la integración social, en el decir de Dupet. Bueno, por mí esta sería la síntesis. Bueno, gracias Eduardo. Hay un montón de comentarios, de preguntas, y bueno, el tiempo, claro, el tema es bastante profundo, pero queremos escuchar ahora la palabra y agradecerle haber estado acá con nosotros todo el tiempo, de nuestro expresidente Eduardo Duhalde, abogado, expresidente de la Nación y presidente de la ONG Movimiento Productivo y Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Recibió diferentes condecoraciones nacionales e internacionales por sus aportes al desarrollo del Estado. Es presidente honoris causa del Instituto de Prevención de Drogodependencia de la Universidad del Salvador y de Deusto, magíster en Prevención y Asistencia de la Drogodependencia por la Universidad del Salvador, y publicó más de una docena de libros, entre los que se encuentra, y por lo cual parece tan interesante, La Renta Básica de la Ciudadanía. Eduardo, te escuchamos. Eduardo tiene el audio silenciado, ahí está. Preguntaba, ¿me escuchan? Preguntaban cuánto tiempo, porque no, llegué tarde. ¿Me contestan? Adelante, Eduardo. No, yo no le había dicho a cada uno 10 minutos, pero todos se tomaron su tiempo, así que el que considere necesario para darte su punto de vista. Primero, agradecer la feliz iniciativa de Daniel de debatir este tema. Y yo quiero hacer referencias al libro que escribí de Tomás Moro a la renta básica de ciudadanía. ¿Por qué de Tomás Moro? Ustedes saben que Moro, que terminó con su vida Enrique VIII, de quien era uno de sus personajes más importantes que estaban con Enrique VIII, y lo conoció en esa época, estamos hablando de 1500, a Américo Vespucio. Y Américo Vespucio le contó que había un lugar, que después sabemos que es en Brasil, que le motivó a escribir La Utopía. ¿Qué era la utopía? Que llegaron a un lugar en que los hombres y las mujeres tenían los mismos derechos.
Las mujeres podían estudiar igual que los hombres. Todos los que trabajaran tenían los mismos ingresos. Y yo me pregunto, ¿eran utopías? Las utopías se convierten muchas veces en realidades. Y por eso me pregunto si la renta básica universal de ciudadanía es una utopía. Posiblemente hoy se la tome como una utopía, pero con el tiempo estoy seguro que se va a ir incorporando a las legislaciones. Hay quien ha dicho, importantes investigadores, que es una revolución del capitalismo, una revolución del capitalismo. Porque, ¿qué pasa? La gente no tiene autonomía cuando depende de un salario, cuando depende de... Y pasa con las mujeres. Esta bendita revolución femenina nos enteramos ahora que mujeres que denuncian que hace 11 años, 12 o 15 años eran acosadas a donde trabajaban y no podían decir nada, no tenían libertad, dependían de otros. La idea de la renta básica universal tiene que ver con la libertad. Que nadie dependa de otro para tener autonomía. Y claro, sigue siendo una utopía todavía. Pero es evidente hoy, y yo he leído el libro de Fernando Grill, que lo está por publicar y he tenido la suerte de leerlo, y realmente dice muchas más cosas que las que pudo hablar hoy él aquí. Habla de los paraísos fiscales, habla de esta desigualdad del mundo cada vez más desigual, un capitalismo cada vez más desigual. En lo que tienen mucho dinero cada día tienen más y las clases medias van teniendo menos y los pobres son más. Por eso voy a recomendar la lectura del libro de Fernando, porque realmente habla y en profundidad de todos esos temas. Quiero decirles que en mi criterio esta utopía de hoy va a ser una realidad del futuro. Pero acá hay algunos de quienes he hablado y los felicito a todos. Salvia, por ejemplo, puso el tema donde hay que ponerlo. Trabajo, 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 trabajo y más trabajo. Quiero contar, para que nos ubiquemos bien, nosotros tenemos un territorio bastante similar al de la India. Ellos tienen 300.000 kilómetros cuadrados más, poca cosa. Y ahí viven 1.300 millones de habitantes, 1.300 millones de habitantes. Y nosotros este inmenso territorio, en el que Dios le ha dado todas las bondades, tenemos solamente 46, 47 millones de habitantes. ¿Cómo puede ser que pase lo que está pasando? ¿Saben por qué? Porque las dirigencias, en general, en la República Argentina, presidentes inclusive de distintas fuerzas políticas, tienen al tarea del trabajo como descuidada. Hay poco ADN productivo. Reitero, Dios nos ha dado una bendición en nuestro territorio. Una cordillera en la que Chile saca en miles de dólares 20 veces más que nosotros, que somos dueños del 56% de la cordillera. ¿Y qué me cuentan del Atlántico Sur? Al lado de nuestra zona exclusiva, viene a pescar 10, 12.000 kilómetros. ¿Y qué hacemos nosotros con esos peces que están acardumados? Poco y nada. Y lo mismo va sucediendo en todo. Argentina no tiene ninguna de sus universidades, estudios de productividad. No lo tiene. Y los economistas se adueñan de su conciencia, porque ciencias económicas nos enseñan productividad. Pero no sabemos por qué decía hacer que los economistas se dieran decirle que los economistas además son doctores, muy poco entienden de productividad. Por eso, el doctor Lula nos ingreamos
en el 2001, 3 o 7 meses en junio de 2001, creamos el movimiento productivo. Argentina no es lo que debe, no es lo que debemos, es lo que no producimos. ¿Sabes cuánto debíamos en el 2001? 36% de nuestro producto, nada. No era cierto. Argentina no era lo que debía, sino lo que no producíamos. En ese tiempo, consultado, yo creo que soy un fanático de la productividad y que soy de origen gremial. El gremialista siempre está en contacto con la otra parte, con la productiva. Yo decía en esa época, estamos haciendo un maremoto en una palabra. ¿Y qué pasa hoy? Lo mismo. Estamos haciendo un maremoto en una pelopincho. No debemos debemos el 90% de nuestro producto, que no es nada. Los países centrales deben 2 y 3 veces el producto, pero ellos producen. Y acá no nos enteramos que hay que producir. No nos enteramos que hay que producir. Por eso cuando Raúl Alfonsín asumimos la presidencia en el 2002, y lo repito, cuando asumimos, porque fue una gran alianza, fue una gran coalición, nos pusimos a esa tarea, reunidos con una cincuentena de los más importantes empresarios argentinos y los dirigentes gremiales más importantes, parados frente a ellos, dije, exagerando. Ustedes, la comunidad productiva, son los que tienen que gobernar el país. No se sorprendan, yo sé que es una exageración, pero veníamos de décadas de una economía financiera, especulativa, rentística y usurera. Y bueno, había que darle ánimos, había que convencerlos que estábamos con ellos. Era un momento muy difícil. Porque no solo estábamos en default, sino teníamos que darle a la gente una muy mala noticia, que era terminar con la convertibilidad. La convertibilidad fue una de las decisiones económicas más importantes del gobierno del doctor Menem, traída por Cavallo. Algunos creen que era parte de la economía de mercado, había entusiasmo en ese tiempo por la economía de mercado, y no era así. Era un elemento heterodoxo de los programas de ajustes estructurales. Y no fue bien. Salimos. Eduardo, se escucha un poco mal. Está como muy cortado. Capaz, no sé si será mejor sacar la imagen a ver si... No sé. No te podemos seguir el hilo un poquito porque al final se te empezó a cortar mucho. A ver, ahora. Ahora se escucha, sí. Bueno, y ahora nos pasa lo mismo. Estamos haciendo no un maremoto en una palangana, no sé si lo dije, sino un maremoto en una pelopincho. Reitero, al 19 no debemos siquiera el 90% de nuestro producto. Los países centrales dan 2 y 3 veces su producto, pero ellos producen y nosotros no producimos. Cuando me reuní entonces con los empresarios y los trabajadores, tuve que darle la mala noticia de que teníamos que salir de la convertibilidad. Y fue momentos difíciles, casi nos echan. Los dolarizadores estaban muy interesados y todos hablaban mal y que no teníamos rumbo. Y yo enojado decía, el rumbo es el trabajo, el rumbo es la producción. El rumbo es una Argentina que trabaje y se integre al mundo. Pero claro, aparecían los que le ponen pero a las cosas y decían que no teníamos rumbo. Señores, el rumbo es el trabajo, el rumbo es la producción, el rumbo es integrarse al mundo. Por eso yo cuando escuchaba a Salvi decía, ¿cuánta razón tiene? El tema no es de dónde sacamos la plata, de la única manera que se puede sacar la plata. Señores, la plata está en la Argentina. ¿Saben quién la tienen? Y no es secreto, los empresarios. No nos enojemos, no nos peleemos con los empresarios. A mí me ha tocado defender y me criticaron mucho, por ejemplo, al padre de Macri, al viejo Macri. Un hombre que podía vivir 1000 vidas en el lugar que quisiera del mundo.
que estaba permanentemente pensando en trabajo, 10.000, 20.000 salarios, pagar, se hacía mala sangre. ¿Saben por qué? Porque tiene un proyecto de vida. El proyecto de vida más importante para que un país crezca es el proyecto de vida de los que quieren producir. No nos enojemos con ellos, no vamos a salir con ellos pidiendo plata afuera. La plata está en la Argentina, lo dicen los diarios más importantes de nuestro país. Y lo que tenemos que hacer es eso, no pelearnos, por Dios, no pelearnos más, no pelearnos más. Y a mí que me tocó como tarea, como misión, construir la Comunidad Sudamericana de Naciones, un 9 de diciembre del 2004. Y cuando me fui empezaron a pelearse todos. Patotas de izquierda, patotas de centro, patotas de derecha y nos peleamos. ¿Y por qué nos peleábamos? Un día un amigo español, Felipe González, me dice, nosotros no nos peleamos porque teníamos 60 millones de razones. 60 millones de razones, sin contar el holocausto. Sin contar el holocausto. La razón eran los muertos. Y cuando se arregla el pacto de la Moncloa, tenían casi un millón de razones, 1 millón que en la guerra civil española se mataron. Mi pregunta es, ¿necesitamos nosotros de muertes, de peleas? ¿Necesitamos eso para darnos cuenta que no nos podemos pelear más? ¿O no nos damos cuenta que ya los partidos políticos están en la última etapa? Son estructuras rígidas y el cambio viene a una velocidad que los partidos, en vez de solucionar los problemas, los demoran. Por eso lo mínimo que hay que hacer, queridos amigos, es grandes coaliciones, como me tocó hacer con don Raúl Alfonsín en el 91, cuando asumí como gobernador de la provincia. Lo llamé a don Raúl, le mostré un compromiso ético de 10 puntos. ¿Y qué le parece, don Raúl? Parece bien. ¿Sabe por qué se lo muestro? Porque quiero que gobernemos juntos. ¿Y cómo es eso? Es muy sencillo. Yo voy a administrar los fondos con mis ministros y ustedes van a controlar. ¿Controlar qué? Todo. ¿Pero todo qué es? Todo es todo. Fiscalía, Procuraduría, Contaduría, Tesorería, Tribunal de Cuentas y todo lo que haya que controlar en los organismos centralizados o descentralizados, creados o a crearse. ¿Saben por qué? Porque para hacer grandes coaliciones tenemos que dejar de lado una matemática perversa, que es la matemática del egoísmo. Porque te gané por 10 puntos, te voy a dar un puesto en el banco. No, señores, así no se hacen las grandes coaliciones. Y Europa nos enseña, porque la ley de ellos exige que para gobernar tengan coaliciones, si no, no se puede gobernar. Entonces, la nueva institucionalidad en la que necesitamos poner para cuando salgamos de la pandemia, faltan algunas cosas. La nueva tiene que tener grandes coaliciones, acuerdos. Los argentinos no nos podemos pelear más. Es una estupidez pelearse. Yo en 32 años de haber gobernado, jamás hablé mal de un hombre que hace prensa, ni televisiva, nunca, porque no se debe, porque las democracias son así, que cada uno diga lo que quiere. Entonces yo hablaba 3 veces por semana en Radio Nacional y explicaba cuál era mi proyecto sin hablar de los otros. Hay que escaparle a la pelea. Yo nunca me he peleado con los presidentes argentinos y a todos he intentado ayudar, a todos. No hay partidismo. Los presidentes dejan de ser de un partido, son presidentes de todos los argentinos. Desde Macri a todos, a todos. Tenemos que aprender eso. Tenemos que aprender que no tenemos que pelearnos más, por Dios. No sirve pelearse, por Dios. ¿Cómo lo van a entender? Yo le ruego a Dios que nos haga entender a los argentinos que no tenemos que dejar de lado la pelea. Argentina tiene todas las posibilidades. Argentina en 5 años, puede nuevamente ser el faro de Sudamérica. Hay que ver cómo le va a Brasil, por supuesto. Pero tiene una potencialidad extraordinaria, créanme, una potencialidad extraordinaria. Y en cuanto a este tema, empiezo a referirme al tema que hoy se habla, lo que hay que tener en cuenta son algunas cosas. El orden y el control.
orden, el control. Tercero, la institucionalidad. El orden, si una familia no tiene orden, no le va a ir bien. Y si además no tiene control, difícilmente le vaya bien. Pero lo mismo pasa con un teatro, lo mismo le pasa a un empresario. Orden y control. Y nuestro país, no por la culpa de este gobierno, ni del otro, ni del otro, ni del otro. Es un país desordenado y descontrolado. Si queremos hacer políticas sociales como la que se proponen, primero tenemos que respetar la institucionalidad. Así como la gente elige al presidente, elige a los gobernadores y a los intendentes. No necesitamos intermediarios. Respetar la institucionalidad, respetar a los intendentes, respetar a los gobernadores y al presidente. A todos tenemos que respetar. Tenemos que ser respetuosos de nuestras normas. Y no ponemos entre el gobierno y la gente, ponemos instituciones innecesarias que no han sido elegidas para eso. Yo abogo por eso, el respeto a la institucionalidad. Y quiero decirles también que me sentí hoy muy contento, pero hay cosas que tenemos que poner en marcha, que ya han sido votadas. ¿Ustedes saben qué es el SINTIS? S-I-N-T-I-S. Bueno, es un organismo que tiene como dependiente del Consejo de Políticas Sociales, que tiene que anotar todo lo que el Estado le da a la gente en los distintos ministerios. No sabemos, está todo desperdigado y así no se puede. Tiene que haber orden. ¿Cuánto es el dinero? ¿Alcanzará el dinero para hacer no una renta básica universal? Porque eso obviamente no se puede por ahora. Sigue siendo una utopía. Pero para ayudar a todos los que tienen necesidades, ¿alcanzará el dinero? Yo creo que sí. Sin contar a las provincias y a los municipios, que también tienen dificultades económicas y el plan debe ser nacional. Un plan, un programa, un solo programa, que le haga llegar a la gente, si podemos, a la línea, superando la línea de indigencia y si podemos superando la línea de pobreza. Podemos hacerlo, pero la gente igual no tendrá libertad. La idea fundamental, última, de la renta básica de ciudadanía es la libertad. Hoy no tienen libertad. El hombre que trabaja está dependiendo siempre de lo que hace el patrono. Conté el caso de las mujeres, pero también pasa con los hombres, temblando que no lo echen del trabajo. Por eso esas rentas básicas, que hoy, como acá se ha dicho, y es cierto, funcionan muy especialmente en Canadá, con la renta petrolera, es un modelito, es un ejemplo. Yo quiero, para terminar, porque no quiero ser tampoco, hablar demasiado, es una utopía. Hoy, reitero, también era una utopía en los años 1500, cuando escribió ese libro Tomás Moro, que las mujeres tuvieran los mismos derechos que los hombres, que ambos pudieran estudiar, que toda la gente tuviera esos derechos. Era una utopía y dejó de ser. Yo aspiro, quizás no nosotros estamos el ser humano cree que el momento, el instante que vive en su vida es el momento cúlmine de la existencia y no es así. Vendrán otros, vendrán los jóvenes que no piensan como nosotros. Yo no soy un pitonizo, soy un especialista en estudio de futuro de los años 70, me dediqué a la prospectiva. Y yo veo que los jóvenes en el mundo van a levantar con sus métodos, que no son los partidos políticos, con las redes sociales y los movimientos, las verdaderas redes sociales y movimientos, van a levantar la bandera de la igualdad. No tengan duda, eso se viene a venir. Ya los movimientos en Chile, los conocidos movimientos en Francia, se viene eso. Nosotros, me incluyo por supuesto, somos las generaciones fracasadas. Solo el 13% de los argentinos confían en nosotros, los políticos. Pero el récord lo tiene Uruguay y Costa Rica, el 20%. Fíjense a qué ha llegado
la política. Cada día creen menos en nosotros. Y creen menos, pero nos eligen y a los 2 meses nos estamos peleando. ¿Qué piensa esa gente? ¿Qué piensa? ¿O qué se da cuenta de nosotros? Que somos unos tontos. No nos ponen para pelearnos. No hay derecho. Cuando asumí la presidencia dije, señores, yo dejo mi partido, ya no soy el presidente del Partido Justicialista. Y cuando en la Asunción querían cantar la marcha de mi partido, señores, levanté la mano, hoy no es de marchas partidarias, hoy es de himno nacional. El criterio ese, amplio, que nos abraza a todos. Por eso quiero volver a felicitar a Daniel por esta iniciativa, creo que ha sido una iniciativa muy buena, a la UCA y a quienes han organizado. Y también decirle, por último, decirle que estoy viendo algo que no me gusta. La sociedad está con miedo, con angustia. Y yo no veo cómo hacíamos en el 2002, que en la Casa Rosada se juntaban todas las religiones, a orar, a rezarle a su Dios, al Dios de todos, para que nuestro país saliera. Necesitamos del aporte de todas las religiones, de todas sin excepción. Los necesitamos, hay que convocarlos. Bueno, no quiero cansarlos más, pero quiero decirles, para finalizar, que tengo una fe enorme en que Argentina va a salir, una fe enorme. Pero hay dos condiciones. Primero, grandes coaliciones. Y después, el encuentro verdadero de los argentinos, que por encima de toda discrepancia política, de izquierda, de centro, de derecha, se den cuenta que si vamos en 5 o 6 temas nos ponemos de acuerdo, Argentina va a ser un país envidiable en muy pocos años. Nada más que eso. Gracias. Bueno, muchas gracias, Eduardo. La raza política te desborda. La verdad es que el tiempo se nos fue. Tenemos un montón de preguntas. Había algunas que han mandado por mail bastante interesantes, vinculadas a, bueno, un poco a todo el debate que fue saliendo a raíz de lo que cada uno fue exponiendo. Creo que el debate está planteado. Me gustaría comprometer a los panelistas para armar una mesa donde todo sea más preguntas y respuestas, para que sea más debate. Una vez planteado, quiero agradecerle especialmente a Daniel Arroyo, que me había dicho que tenía 45 minutos y se quedó hasta el último momento. Daniel, no sé si vos querés hacer algún comentario de lo que recogimos. No, al contrario, agradecer simplemente haber podido participar del debate y creo, como ha planteado Eduardo Duhalde, que es un debate necesario en este contexto y que hay que transformarlo en política pública. O sea, la mayor disposición de parte del Estado de transformar esto en un debate que derive en una política pública muy concreta. Solamente eso y gracias de verdad. Muchísimas gracias y por supuesto a cada uno de los panelistas yo les propongo, si quieren hacer un papelito se lo hacemos llegar a Daniel, pero también a todos los que estuvieron participando con las preguntas, porque como dijo bien Daniel y como dijeron cada uno, es un debate que está planteado, que tiene muchas aristas y que creo que esta es la primera de varias para seguir discutiendo. Muchas gracias a todos y todas los que participaron, son un montón. Hay un debate riquísimo en el chat, me da mucha pena no darle lugar, pero bueno, era el riesgo que se corría cuando traíamos tantos. Lo que pasa es que cuando traes pocos, no están todas las voces. Entonces, para que estén todas las voces, las mesas se te hacen amplias. Y bueno, yo siempre juego más por la diversidad, creo en lo que decía recién el expresidente, creo que es sumando las voces de todos que podemos hacer. Algunos me preguntaban el libro de Fernando, ¿cómo se llamaba? Renta Básica Universal, ¿por qué y cómo terminar para siempre con la pobreza? Que está por salir ahora, creo. Y bueno, muchísimas gracias a todos, Eduardo, Lepore, Laura Pautasi, Fernando Grill, Agustín Salvia, Yanina Huelp, ministro, expresidente, mesa de lujo, agradecida desde la Escuela de Política y Gobierno por este maravilloso panel. Disculpado con todos los que escucharon, estoy en deuda con los que estuvieron y vinieron a participar.
me quedo con eso, con esa deuda, para hacer una mesa que sea solo de preguntas y respuestas. Fer. Gracias a todos, gracias Lourdes, y nada, muchas gracias. Gracias, Daniel, gracias, Eduardo.